Bueno, son las 14:04 de la tarde de este día, martes 21 de marzo de 2023, 12:04 en Quito, Ecuador. Yo les saludo desde Chile. Estamos con Alfredo Arizaga, ex ministro de Finanzas de Ecuador, la persona que puso la firma sobre la dolarización del Ecuador. Tuve el honor de ser su alumno de macroeconomía. Y además tuve el gusto enorme de haber compartido en ese tiempo en el equipo que estuvimos discutiendo esa dolarización, así que doble honor de mi parte. Alfredo está en el sector privado hace muchos años. Él ha sido un gran economista ecuatoriano que además ha tenido mucho trabajo en temas de diálogo social, económico, y también ha logrado entender profundamente los temas políticos. Así que le hemos invitado aquí en ADN para que nos acompañe, y nos ha dado el gusto grande de tenerle unos minutos, una media horita, ¿no es cierto?, que le hemos logrado, eh, ¿cómo se llama?, que nos regale de su tiempo. Así que, Alfredo, querido, qué gustazo tan grande y bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias por esa generosa presentación y un gusto poder compartir contigo unos minutos y poder reflexionar sobre los temas que tú me plantees. Muy bien. Bueno, antes que nada, nosotros siempre hacemos uso de esta presentación que tiene 3 o 4 láminas como hilo conductor del trabajo como Red Santa Cruz. Es como una invitación también a que los amigos que nos siguen en ADN puedan conocer más los rostros, el pensamiento, la trayectoria, las perspectivas de todos quienes nosotros consideramos líderes, y que obviamente al seguirnos en ADN y acompañarnos tanto en el día a día del diálogo hexagonal, o un poquito también nosotros los vamos invitando a que nos acompañen para ir animando este ADN, que es acción dinámica, natural, siempre positiva, para ir encontrando lo que en ciencias políticas llaman bien las fuerzas centrífugas, ¿no?, que nos acerquen a esa energía que está en el centro del diálogo hexagonal, y que salgamos de esos puntos de las fuerzas centrípetas, ¿no es cierto?, que son esas fuerzas que nos alejan unos de otros, y más bien pasemos por ese diálogo hexagonal para encontrarnos lo más cerca posible del centro, ojalá en el centro, que sería como lo ideal, pero bueno, con que estemos en ese triangulito interno al hexágono, ya estaremos bastante mejor, ¿no? Así que un poco, Alfredo, la dinámica que seguimos sigue estas láminas que ya les vamos a ir pasando conforme evoluciona nuestra entrevista, pero también tenemos 3 momentos, ¿no? Lo primero, para que nos cuentes en qué estás haciendo, para que también te conozcan los colegas de los distintos países, tanto de la región como de los distintos continentes donde estamos llegando. Y lo segundo, un poco analizar eh, la, esto, ¿no?, este tema del diálogo, la pertinencia de lo que estamos haciendo todos juntos. Y sin duda, al tercer momento, estamos justo en una secuencia eh, durante este mes que se ha cumplido el primer mes de libertad de nuestro socio y uno de los fundadores de la Red Santa Cruz, Juan Sebastián Chamorro, ¿no?, que tú tuviste la gentileza también de comentar un poco un artículo que escribimos y una entrevista que le hicimos a él. Así que un poco también es saludar y analizar el caso del proceso de Juan y de la región en América Latina. Así que no sé si estás de acuerdo con esa agenda, mi querido Alfredo. Claro, encantado. Tú eres el anfitrión y estoy aquí a tu disposición. Bueno, entonces, a la luz de lo que tú ves en esta lámina, cuéntanos un poquito qué ha sido de tu vida, en qué has estado, dónde ves tú, digamos, perspectivas de lo que estás haciendo con respecto a estos temas tan interesantes que nosotros
publicamos lo que el diálogo hexagonal nos enseña en el día a día. Claro. Pues mira, cuando terminé las funciones en el ministerio, nos reunimos con un buen amigo, Benjamín Ortiz, y nos pusimos a pensar en algún tipo de producto que pueda servir a empresarios, a potenciales inversionistas, para su toma de decisiones. Era una época muy compleja en Ecuador y también en toda la región. Estábamos saliendo de una crisis financiera internacional que había afectado a varios países de la región, que había provocado también problemas en instituciones financieras, no solamente en Ecuador, pero también en Colombia, por ejemplo. Y entonces creamos un producto que es un reporte que permite anticiparse a eventos de tipo económico, político y social, y constituyó una gran herramienta para la toma de decisiones. Hemos mantenido ese servicio para suscriptores por ya 22 años. Benjamín se retiró de la compañía, quería dedicarse un poco a su pasión, que es él tiene una trayectoria de periodista eh, y quería dedicarse a escribir novela, a escribir ensayo. Ha publicado un par de novelas con mucho éxito, novela histórica, una de ellas, sobre la etapa de construcción del ferrocarril en Ecuador. Así que él ya no me acompaña en la compañía, pero tenemos ahí un equipo de gente con quienes seguimos haciendo este reporte. Esta es la punta de lanza de un servicio que nos ha permitido también apoyar a compañías extranjeras y a inversionistas extranjeros que quieren desarrollar actividades no solo en Ecuador, sino también en todos los países de la región andina, sobre todo en Colombia y en Perú. Y dentro de eso nos hemos especializado en el campo de energía limpia. Estamos ahí ya por algunos años. Es un campo interesante porque, como tú conoces, la humanidad es cada vez más dependiente de energía, y si en ese proceso podemos incorporar energías limpias, creo que estamos en la dirección correcta y en la actividad correcta. Así que ese es en un resumen breve el campo en el que me desenvuelvo. En el camino he participado en proyectos inmobiliarios con distinta suerte, a veces bien, a veces mal. A veces las políticas públicas complican mucho el campo del desarrollo inmobiliario, pero desde el punto de vista profesional, eso me ayuda a comprender los retos y las vicisitudes que tiene que enfrentar cualquier empresario cuando invierte en países de nuestra región. Entonces, me permite hablar no solo desde una perspectiva teórica, sino también con conocimiento práctico. Perfecto. Muy bien. Te vi que no quisiste mencionar nombres de las compañías. Siéntete en total libertad si tú quieres, porque como estas entrevistas son para posteriori, siempre es importante mencionar a veces porque ese es el concepto de una red, pues, ¿no? Efectivamente que todos nosotros estemos posicionados en función de una comunidad de negocios. Y obviamente nosotros tenemos como tres reglas en la red Santa Cruz de inversores de impacto. La primera es que trabajamos desde empresas. Y los líderes con los que trabajamos obviamente son líderes principalmente empresariales, independientemente de que tengan o no tengan una empresa. El espíritu empresarial es lo que manda allí. En segundo, es el tema de la comunidad, ¿no? Y comunidades urbanas, rurales,
no solamente de negocios, sino comunidades de impacto, básicamente, ¿no? Porque acá estamos hablando de un concepto muy británico, que es el que usamos desde el año 2006 en adelante. Ya van a ser también, lo mismo cumplimos 20 años casi de esta trayectoria, que es Business in the Community, ¿no? Desde este charity que lo preside siempre el príncipe de Gales en el Reino Unido. Y con ellos tenemos convenios de trabajo justamente, y cuando hacemos nuestras misiones a Londres siempre pasamos por Business in the Community. Entonces, obviamente, Business y el segundo, Community. Y el tercer concepto es nada con políticos, ¿no? Todo con políticas, en el sentido de las políticas, que ya vamos a conversar más adelante, de las políticas para hacer estos negocios en la comunidad. Nos interesa mucho construir esas políticas bajo diálogo hexagonal, pero al final llegamos a trabajar con los políticos. No, lo que nosotros pensamos es que tenemos que básicamente dejar que el liderazgo sea llevado por una lógica más liberal, eh, y obviamente ceder el liderazgo al Estado y a sus protagonistas, eh, digamos, ya tiene suficientes recursos que nosotros mismos responsablemente contribuimos. Así que esta red no está enfocada en políticas de Estado, ¿cierto? Sino más bien en políticas que permitan, al final con el Estado, generar este diálogo hexagonal. No sé cómo le ves a ese concepto, Alfredo. Interesante y pues es algo que no se hace con mucha frecuencia, evaluar el impacto que pueden tener políticas públicas sobre las condiciones de vida de la población. Siempre estamos exigiendo mejores condiciones de vida, pero con muy poca frecuencia nos detenemos a evaluar el real impacto que tienen las políticas públicas en esas condiciones de vida. Entonces, me parece un ejercicio muy interesante. Perfecto. Oye, entonces, en esa lógica de trabajo que ustedes han ido desarrollando, es interesantísimo lo que mencionabas sobre la energía. Acá en Chile hay una discusión tremenda sobre, por ejemplo, el tema del litio, que es un insumo para aquello, y también sobre el hidrógeno verde, que efectivamente ya es energía, o materia prima también, digamos, pero al final los grandes proyectos de hidrógeno verde ocasionaron que el canciller de Alemania hace poco acá, creo que hizo una gira por varios países. Efectivamente, tú nos contarás qué pasó en Ecuador o qué has visto también en la región. La Red Santa Cruz de Inversiones de Impacto tiene un foco muy fuerte en América Latina, y te voy a contar un poco por qué se llama Red Santa Cruz. O sea, todo país latinoamericano tiene una ciudad, pueblo, provincia o nivel local que se llama Santa Cruz. Y pues es que la red Santa Cruz, porque el impacto se logra en lo local, ¿no? Pero es una red global, sino que obviamente al convocar a la gente global con un nombre que es muy latino, muy hispano, muy iberoamericano, llamémosle así, deja clara, ¿no es cierto?, la intención de la red. Entonces, nosotros la fundamos a esta red, Santa Cruz en Washington, en la George Washington University, como tú conoces. El otro día conversábamos un poquito. Y efectivamente, para nosotros el tema local es muy importante, ¿no? Y sabemos bien que al evaluar el impacto no es un tema que se logre generalmente en lo nacional, aunque casi todo el mundo trata de ver el impacto nacional, y ahí es donde es frustrante el tema, sino que se logra en lo local, ¿no? Mucha gente trata también de ver el impacto regional. Está bien, los agregados son los agregados, pero los impactos efectivos, cuando uno hace técnicamente las evaluaciones de impacto, son sobre los territorios, ¿no es cierto?, de influencia de un proyecto, ¿no? Entonces, tanto en lo negativo como en lo positivo, ¿no? Porque al final es un balance. Entonces, bueno, decirte que nosotros hemos estado trabajando mucho en esa lógica porque creemos que
efectivamente, cuando uno va un poquito más allá del diálogo hexagonal que estábamos mirando hace un ratito, eh, y se pone a pensar en ese impacto como ese punto central al que hay que llegar. Eh, bueno, nosotros lo que vemos es que lo que hay que construir un poquito de este capital social, ¿no? De impacto. Eh, y obviamente la nuestra es una representación simplificada de la sociedad, el hexágono es la sociedad. Pero en términos de negocios o de inversiones, mejor dicho, siempre lo vimos como aquellos inversionistas que pueden resolver el problema macro. Y esto lo hicimos mucho porque cuando, ¿te acuerdas? Discutíamos la dolarización con el presidente Maguad, tú como ministro, yo era asesor en la presidencia. Eh, Básicamente, la pregunta del millón era cómo íbamos a tener nosotros, no solamente el tema del desagio y la parte monetaria, sino la parte real, ¿no? Que depende de la inversión, que a su vez determina la productividad, la competitividad y el flujo de divisas a largo plazo. Y obviamente había la pregunta sobre cuáles son los inversionistas. Obviamente hay una inversión pública de los gobiernos, hay una inversión privada de las empresas, pero hay otros inversionistas que sin duda en la dolarización, los internacionales, los inversionistas y agencias como tales, eran fundamentales y allí es donde ese diálogo internacional y nacional era como más conocido, pero nosotros en el diálogo hexagonal siempre invitamos a las comunidades en sí mismas a ser parte de los proyectos para que ellos mismos inviertan. Muchas veces tienen tierra, muchas veces tienen mano de obra que se puede capitalizar en términos de capital humano porque tienen conocimientos. Y obviamente eso ya es un factor diferenciador de la mano de obra pura y dura y se puede considerar como un factor, ¿no?, de inversión, de un recurso. Pero también está el conocimiento que está en la academia y también en los medios de investigación. Y obviamente hay inversionistas de ONGs que saben el know-how del diálogo o de las relaciones o de las mismas evaluaciones. Entonces, invitamos siempre a todos estos eh, players, a estos stakeholders, a estos jugadores, a jugar un juego hexagonal para irnos acercando. ¿Cómo ves tú, digamos, este proceso desde tu experiencia y desde los retos, no solamente del Ecuador, ¿no?, sino de América Latina? A mí me parece que el principal reto que tiene América Latina es el de poder incluir rigurosidad en el análisis de políticas públicas. Estamos viendo en toda la región, el caso de Chile es emblemático, eh, la falta de rigurosidad en el análisis de cómo habían evolucionado las condiciones de vida de la población en los últimos 30 años, le ha llevado a plantearse un conjunto de iniciativas que ponen en riesgo ese gran progreso que tuvo Chile en condiciones de vida de la población. Y eso es penosísimo. Y el origen de eso es la falta de rigurosidad en el análisis de las políticas públicas y de su impacto. Se habla de niveles de pobreza en Chile que no son reales. Y algo parecido está sucediendo ahora en Colombia y algo parecido también sucede con el impacto de la dolarización, cuando se evalúa cuál ha sido el resultado de haber adoptado el dólar como moneda en Ecuador. Han pasado ya 22 años. Es un periodo suficientemente largo como para poder hacer una lectura bastante objetiva del resultado de la dolarización. Y creo que no hay ninguna duda en el sentido de que fue una política pública positiva, favorable para las condiciones de vida de la población en Ecuador. Hoy día la pobreza es mucho menor que la que teníamos 20 años atrás o 30 años atrás.
las condiciones de vida en Ecuador, sin tratar de sostener que todos los problemas están resueltos, es superior a la del promedio de países latinoamericanos. Y muchos de los temores que teníamos al momento en que discutíamos la conveniencia de dolarizar se han evaporado como consecuencia de la realidad que estamos viendo. Por ejemplo, pensábamos que íbamos a tener un problema muy serio de competitividad porque mirábamos en forma estática a la economía, tanto a las actividades dirigidas al mercado doméstico como a las actividades en bienes transables, que son los bienes que se exportan o aquellos que compiten con mercadería importada. La realidad nos ha demostrado que la creatividad que pueden tener distintos empresarios en un país de desarrollo tecnológico bastante incipiente, como es el caso de Ecuador, es una creatividad asombrosa. Y lo que hemos visto es una innovación, un proceso de innovación y la incorporación de tecnología a distintas actividades productivas que le ha permitido al Ecuador presentar cifras de crecimiento de exportaciones no tradicionales que son muy superiores a las que presentan países que tienen moneda propia. Esto es totalmente contraintuitivo y esto no esperábamos al momento en que se adoptó la Así es, dolarización. Eh, así es. ¿Qué es lo que nos quiere, qué es lo que nos ejemplifica esta situación? Que no debemos menospreciar la capacidad que tiene la población, incluso en condiciones adversas, porque Ecuador experimentó más de 10 años de políticas públicas muy nocivas para el desarrollo de actividades productivas, con incremento insostenible del gasto público, que al principio estuvo alimentado por el alto precio de los commodities y luego derivó en un agresivo proceso de endeudamiento que nos tiene aún complicados como país. Un conjunto de políticas públicas que destruía permanentemente la competitividad en el sector real. ¿Por qué? Porque se hacían incrementos de costos salariales que eran insostenibles en el mediano tiempo, porque se introducían políticas tributarias que destruían la competitividad, porque se reducía la flexibilidad laboral y se eliminaba fórmulas modernas de contratación laboral que, protegiendo los derechos de los trabajadores, son utilizadas en muchos países del mundo. Y a pesar de eso, las exportaciones no petroleras de Ecuador han tenido un excelente desempeño y esto nos permite tener mucha confianza sobre el futuro de la dolarización en Ecuador. Perfecto, excelente. Siempre muy claro tú y siempre enseñándonos, mi querido Alfredo. Sabes que mientras tú nos comentabas de esto, a mí se me ocurrieron como tres temas que había estado tratando de encontrarles la ligazón antes de esta entrevista, porque parecía que eran muy relevantes. De hecho, antes de la entrevista estuve investigando y publiqué algo en redes sociales, en el LinkedIn, porque quería un poco datos, ¿no? Y fue grato ver que me respondió me respondieron un par de economistas ecuatorianos muy queridos, de Luis Fierro y Javier Vaca, de distintas generaciones. Luis un poco más cercano a la tuya y Javier a la mía. Luis fue viceministro de Economía al inicio de este gobierno y Javier fue el presidente de la Red Financiera Rural, los debes conocer a ambos. Y bueno, Luis decía un poco sobre este post que yo puse, en el que yo mencionaba que es relativo el tema este del riesgo país, ¿no? Justamente un análisis más realista de lo que es la capacidad de innovación. Que mira que no solamente que los políticos suelen equivocarse al definir
para la política pública solo lo que tenga que hacer el Estado. Cuando, como nos muestra la gráfica, la política pública es todo aquello que es público en el sentido de un bien público, ¿no es cierto? Donde no hay rivalidad, donde no hay capacidad de que alguien te saque del juego. Eso es lo público, ¿no? En economía. Y lo estatal es parte de lo público, pero no ocupa todo el espacio, y ese como que fue el gran error del país. Entonces yo decía, bueno, no solamente los que trabajan políticas públicas o políticas estatales se equivocan en la lectura de los riesgos y de las posibilidades de invertir, sino que también las calificadoras de riesgo y en los mercados también se equivocan muchas veces, porque es relativo el riesgo país, por ejemplo, que tiene el Ecuador, a la luz de lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, es un territorio donde se puede invertir, y yo usaba como ejemplo el tema de la banca, ¿no? Una banca que resistió la guerra del 95, la crisis del 98-99, en la banca conservadora, llamémosla así, ¿no? Porque la otra banca obviamente se cayó. Pero hay una banca como la del Banco, pongamos con nombres y apellidos, ¿no? El Banco Pichincha, el Produbanco, el mismo Banco Bolivariano, el mismo Banco del Pacífico, para que esto sea como más abierto, que en las investigaciones que hacíamos nosotros de economías de escala y de eficiencia de la banca, mostraban que tenían economías de escala y que tenían eficiencia suficiente como para aguantar, porque habían sido no solamente conservadores, sino también innovadores a la vez. Y esa capacidad de generar en medio de las crisis riqueza y de generar riqueza es lo que ha hecho que esos bancos ahora sean muy grandes y que finalmente sean bancos que han resistido no solamente esa crisis, sino esos 10 años de política pública compleja que resistió el país, la pandemia, y sin duda la actual guerra no declarada, pero guerra mundial, en fin, porque es lo que todos estamos diciendo y quizá sintiendo y analizando. Entonces, esto que tú mencionas de la capacidad de innovar aún en medio de las crisis, es como un tema bien de fondo que nosotros, más allá del capital social que implica, le hemos puesto siempre como una hélice infinita, sostenible, que nos permite, en lugar de quedarnos en los puntos polares que veíamos hace un momento, ir hacia los puntos centrales y dejar afuera por el diálogo las fuerzas centrífugas y hacer un poco el equilibrio dentro de las fuerzas centrípetas. Y ese es quizá el objetivo del diálogo hexagonal, ¿no? Juntarnos todos y ver que esas puntas roja y verde, verde y azul, roja y azul, no son las salidas. Quizá por ahí ves un poco lo que nos pasa en América Latina. O sea, nos vamos por las ideologías ambientalistas, socialistas o capitalistas, o los encuentros de una de estas aristas, y no nos encontramos en un punto más central donde puedan convivir los capitales financieros, los capitales sociales y los capitales naturales en un marco de un capital social que te cohesiona a través del diálogo. Entonces, un poco en esa lógica es que nosotros hemos planteado que esto de hacer las paces intersectorialmente un poco tiene que ser tangible, ¿no? Y convertir, por ejemplo, el capital social en un capital de gobernanza, en el cual los puntos mínimos de acuerdo sean los puntos hexagonales, que son los intereses de cada uno, pero legítimamente articulados con los intereses de los demás en este hexágono, e idealmente pasar a acercarse, por ejemplo, por la línea roja o por la línea azul hacia el punto más central, circulando a través de variables de interés o variables comunitarias o variables de cambiarias o variables de activación de activos o variables nacionales o variables de precios, que son parámetros ya más medibles en los cuales la gobernanza pasa a ser un factor limitante, ¿no? Es como que este circuito, este círculo de puntos suspensivos sería como el pacto nacional, ¿no? Algo que estábamos conversando contigo el otro día, para evitar estos equilibrios polarizadores de revoluciones que duran poco pero dañan largo.
Y en ese ámbito tú tienes una gran experiencia cuando fuiste parte de esas mesas de diálogo en los primeros años post-dolarización, cuando trabajaste precisamente en tratar de crear una agenda negociada de objetivos y políticas públicas en el Ecuador. Pues no hay otro camino, ese es el único, porque las políticas públicas requieren estabilidad para que los agentes económicos podamos identificarlas y podamos aprovecharlas. Entonces, el rol del gobierno es crear incentivos para que los agentes económicos nos comportemos de una forma en la que contribuyamos al progreso de la sociedad en su conjunto. Tú con tu experiencia sabes que es una tarea difícil pero posible. Entonces, me parece que es la mejor forma de invertir energías con una óptica de contribuir a la mejora de condiciones de vida de la población en general. Sí, sabes que algo que hemos aprendido más allá de lo que hicimos en lo público, ¿no? Yo me reía porque decía, nuestro querido presidente Yamil Maguad publicó este fantástico libro sobre Así dolarizamos Ecuador, pero habría que escribir el segundo tomo, ¿no? De Así mantuvimos dolarizado el Ecuador. Empezando por los diálogos que tú mencionas, ¿no? Porque si bien te acuerdas, y creo que todos nos acordamos, la CONAIE, que ahora está un poco diciendo que va a ir sobre la Corte Constitucional de Ecuador, pidiendo que caiga el presidente en el juicio, el presidente Lazo. Bueno, en ese momento ellos se tomaron las calles y efectivamente cayó el presidente Maguad, ¿no? Y la misma CONAIE decía que ellos luego iban a pedir la cabeza del presidente Noboa, si es que él no tomaba dos decisiones, que la una era la desdolarización, porque les parecía que no era una medida soberana, eh, y la segunda, que era el tema de eliminar el bono, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hecho también ese bono con diseño de Joaquín Morillo, que en ese momento estaba en el CONAM, e implementación de Natalie Celi, que también estaba ahí en el CONAM, y apoyo también de los que estábamos en el CONAM en esa época, en el Consejo Nacional de Modernización, y que trabajábamos desde esa lógica como asesores. En mi caso, el tema de asesor en los temas de políticas sociales y de reducción de pobreza. Y por eso es que eh, nos invitaron a sentarnos a ver cómo les explicábamos a las comunidades que justamente reclamaban por su pobreza, cómo hacer. Y les mostramos que si se quitaba la dolarización iban a tener más pobreza, porque la pobreza está asociada, y mostramos todos los estudios y todos los casos, y lo dialogamos intensamente, de que la pobreza se crea por falta de crecimiento y por sobra de inflación. Entonces, la dolarización lo que hacía era cortar la inflación y lo que hacía era generar incentivos para el crecimiento. Entonces, después de mucho dialogar, efectivamente hicimos ese acuerdo para mantener la dolarización y bueno, con la bendición de la CONAIE, la dolarización siguió y yo no creo que está sobre la mesa ahora que se vaya la dolarización, ¿no? Más bien quizá un gobierno, pero la dolarización es un acuerdo nacional. Y lo otro, que era el tema del bono, les mostrábamos que finalmente a ellos era quienes les íbamos a generar más integración financiera en la base, porque recibían el dinero en efectivo y en los bancos y a través del sistema financiero rural. Y claro, después de eso creamos el programa de protección social como parte de los acuerdos, que hasta ahora está, ¿no? Entonces, digamos, esos diálogos básicamente fue 31 temblor, pero ay, no se siente en la grabación, Te pero pegaste un buen susto con el temblor. sí. Oye, y los chilenos no se mueven, ¿ah? Pero los ecuatorianos sí nos movemos, y peor después de lo que pasó hace poquito. Pero si tiembla así, de la forma que tembló ahorita, creo que es el temblor más fuerte que yo he sentido en los últimos 6 años hoy. Así que debe haber sido más o menos. Uno aquí confía en la construcción y se queda en la casa. Eh,
pero sigue temblando, Alfredo. Ojalá no haya habido consecuencias graves. Dios quiera. Para que, bueno, en todo caso, mirando un poquito estos temas que estábamos conversando, básicamente tendría que decirte yo que cuando tú decías no hay otro camino, efectivamente no hay otro camino. Acá en Chile, lo que hemos aprendido después de esta mala evaluación de las políticas que se genera por asimetrías de información entre las generaciones, que se están cerrando ahora, estos que son como fallos de información. Esa asimetría se está corrigiendo habiéndoles entregado el poder a la siguiente generación y bueno, ellos están aprendiendo a la mala y finalmente ellos son los líderes de esa generación que también aprendió a la mala, porque no solamente es que aprendieron desde el gobierno, sino desde la democracia. Y yo creo que allí es el tema de fondo con el que yo complementaría el análisis, querido Alfredo. O sea, si algo nos ha enseñado Chile desde el año 2019 a la fecha, en un estallido que fue gemelo del de Ecuador, octubre del 2019, es que acá se salió por la vía que intentamos nosotros antes salir, que fue la de la Constitución. Pero acá se salió democráticamente. Fíjate que lo que yo he aprendido es que acá, por ejemplo, el presidente Piñera hizo una jugada de relojería, porque puso un plebiscito de entrada y uno de salida. En Ecuador tuvimos solamente un plebiscito de entrada. Y acá el plebiscito de salida fue el que permitió que democráticamente la gente rechace la propuesta. Y además, claro, la otra salida es el tema de la educación, porque aunque tú pongas un plebiscito de salida, si la población no tiene un nivel educativo suficiente como para poder analizar, entonces da lo mismo. Por ello es que yo creo que en el caso del Ecuador, por ejemplo, la democracia que trató de poner el actual presidente en términos de un plebiscito, perdió, porque no se evaluó los temas, a pesar de que quizá no era la mejor de las preguntas, pero muestra algo del tema de educación. Y allí es donde caemos en esto, ¿no? O sea, esperar a que el proceso educativo nos genere durante 20, 30, 40, 50, 70 años resultados es muy largo. Entonces hay que acelerar ese proceso. Y esto que tú ves en esta lámina efectivamente va por ahí. Esta es una constatación que nosotros hicimos cuando hicimos la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza del Ecuador, que fue bastante exitosa después, ¿no? En el gobierno de Noboa mismo y el gobierno de Lucio Gutiérrez. Por eso decía yo que esto es como para el segundo tomo, ¿no? Y así sostuvimos la dolarización. Hicimos un acuerdo de una Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza siguiendo esta lógica. Yo después del diálogo que tuvimos en la presidencia y de manejar el programa de protección social de Ecuador, me fui a Europa y volví ya con este tema investigado y lo pusimos en práctica desde el Ministerio de Finanzas. Y ahí, bueno, no llegué a ser ministro porque no correspondía, sino técnico. Pero en el tema técnico tuvimos la posibilidad de poner esto en práctica, ¿no? Y aprendimos que esto se hacía a través de proyectos, a través de inversiones, en el sentido público, no solo estatal. Y vimos que estos diálogos con estas variables te pueden generar una estrategia nacional de reducción de la pobreza que puede ser un pacto que no pase por un proceso solamente democrático y solamente educativo y solamente de diálogo, sino de inversión, más inversión, más inversión. Yo te diría que lo que estamos haciendo ahora con la Red Santa Cruz, para que tú nos comentes, es eso, tratando de construir una especie de subsecretaría de inversión pública, que es una red, más que una subsecretaría, pero sí, que es de inversión y que es pública más allá de lo estatal, ¿no? Entonces, es lo mismo que hacíamos en el año 2002 al 2004, 20 años después, pero a nivel regional y con socios globales. Entonces, la invitación está puesta ahí
querido Alfredo, si te quieres sumar, sería realmente un honor y además que agregarías muchísimo valor a nuestras discusiones sobre proyectos puntuales, tanto desde el lado de los proponentes como desde el lado de los financistas. Te agradezco por la invitación, ya conversaremos más adelante y encantado poder aportar en lo que pueda. Mira, este camino es un camino que no luce desde el inicio como el más rápido y tenemos que ser absolutamente transparentes en decir que el costo que generan los convencidos tardíos es terrible. Se pierde tiempo, oportunidades, energía, momentum, empuje. Entonces, los convencidos tardíos de la dolarización hicieron mucho daño, pero finalmente ya estamos remando en la misma dirección. No hay en el Ecuador ningún grupo representativo que proponga abandonar la dolarización. Los que lo hacen inmediatamente son penalizados por la opinión pública. Y entonces ese es el camino del diálogo. Toma tiempo, consume energías, es tortuoso, la sociedad gira a veces sobre los mismos conceptos, pero es la única forma de avanzar, de conseguir decisiones que sean sostenibles en el tiempo. Dentro de eso, la educación juega un rol muy importante. Sin embargo, no podemos escudarnos en que la falta de educación explica las malas decisiones políticas de la población. Hay países con muy alto nivel de educación, como son Chile y Argentina, en donde tampoco de manera mayoritaria la población ha podido discernir sobre la rigurosidad de los análisis y sobre la veracidad de las evaluaciones. Y eso ha llevado a procesos políticos y sociales que les están costando mucho a ambos países y que posiblemente van a tener un impacto fuerte en deterioro de condiciones de vida en Chile. Y en Argentina les mantiene anclados en 20 años de deterioro de condiciones de vida. Es increíble que un país con el nivel de educación que tiene la población en Argentina compre el discurso de que mantener una inflación que hoy supera el 100% anual es un acto de soberanía frente a adoptar una moneda que les permita estabilizar la economía rápidamente, como podría ser el dólar. La dolarización es el único camino con el cual Argentina va a poder estabilizar su economía, porque los programas ortodoxos o heterodoxos toman tiempos largos que superan el ciclo electoral. Entonces, en democracia no hay forma en la que en Argentina se pueda combatir efectivamente la inflación, a menos que sea dolarizando. Y ahí viene este argumento de que eso es perder soberanía. Yo creo que no hay peor pérdida de soberanía que el empobrecimiento de la población como consecuencia de los índices de inflación que está experimentando este país. Entonces, sí, hay que trabajar por la educación, una educación de calidad y que llegue a amplios sectores de la población, pero eso no garantiza la adopción de decisiones que favorezcan las condiciones de vida de la población en forma mayoritaria. Sí, pues no hay peor pérdida de soberanía que la gente tenga que emigrar del país, ¿no? Y tú ves eso en Venezuela, que también tenía un grado de educación mayor que el Ecuador, pero lo que tú mencionas sobre Argentina es fundamental, ¿no? La diferencia de la dolarización con la convertibilidad es notoria, ¿no? Y cuando analizábamos siempre este tema de la dolarización, había un grupo de economistas ecuatorianos que lo veníamos conversando desde mucho antes, ¿no? O sea, yo me acuerdo en el Banco Central, cuando hacía mi tesis de economista en el año 93,
ya estábamos discutiendo, cuando yo hacía mi tesis en el Banco Central, discutíamos con varios economistas que luego han sido autoridades, y no solamente nacionales, sino del Fondo Monetario y de la CAF, del BID, etcétera. Y todo este grupo de economistas que fueron nuestros profesores o nuestros compañeros en la Universidad Católica en Quito, estábamos claros que la convertibilidad era un camino, ¿no? Acuérdate que el presidente Abdalá Bucaram tenía el plan de hacer la convertibilidad de Ecuador, así que era un tema que ya venía discutiéndose. Y claro, cuando yo me vine a vivir a Chile, yo venía con esas curiosidades, y de hecho, por ejemplo, con otro colega nuestro, Fidel Jaramillo, que fue mi primer jefe en Ecuador, y que estuvo en estas discusiones con Cavallo, ¿te acuerdas, no? En Argentina, con Luis Jacome, eran como parte de ese equipo de análisis. Yo recuerdo que analizábamos este tema mientras yo estaba aquí en Chile, y además Argentina estaba en convertibilidad mientras yo estudiaba aquí en Chile. Entonces era muy, muy curioso ver cómo avanzaba, y el feeling de estar aquí al lado de Argentina e ir y venir de Argentina era como decir, oye, esta es la solución, ¿no? Entonces teníamos la constatación, pero si tú recuerdas, quizá, no me acuerdo si estuvimos en esa reunión juntos, pero hubo un momento en que yo le dije al presidente Maguad, Yamil, eh, la dolarización sería como nuestro Pinochet no sangriento, ¿no? Porque finalmente, sin tener una dictadura, sin tener que pasar por el trauma de la sangre que corrió acá, ¿no es cierto? En todos los sentidos, de lado y lado, digamos, que hasta ahora no se cierran, 50 años más adelante las heridas, eh, el Ecuador podía tener una regla clásica, económica, racional, en su lugar, que es lo que tú bien dices para Argentina, pero que obviamente esa regla, por ser una convertibilidad solamente y no una sustitución monetaria, como la hicimos finalmente en el Ecuador, eh, generó que obviamente el país pueda salirse por la tangente y volver a la situación que tienen ahora, con como 5 o 6 tipos de cambio, el dólar Qatar que recién hicieron para el Mundial, y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, son múltiples, ni siquiera ya convertibilidades, sino múltiples causas más bien de inflación y de deterioro y de distorsión. Entonces, creo que en el Ecuador el haber sustituido la moneda es algo que se valora, porque además tú estabas ahí liderando el fisco en ese momento. Entonces, no era fácil. Y me acuerdo las conversaciones contigo, con Ana Lucía Armijos, que estaba en el Banco Central, y obviamente con el presidente, que era el que tenía que tomar la decisión, con todos sus costos políticos, fue tremenda, ¿no? Y déjame decirte, creo que ya vamos terminando, pero Sí, enfatizar que yo no soy un apóstol de la dolarización como una solución mágica. Yo creo que es una medida extrema que es conveniente en países con características muy específicas. Básicamente países que tienen mucha dificultad para alcanzar consensos mínimos en sus sociedades. Es el caso de Ecuador, es el caso de Argentina, posiblemente es el caso de Líbano. Y eh, esta no es una solución mágica para todos los países. El Salvador adoptó la dolarización un poco después que nosotros, sí, por motivos totalmente distintos. En Ecuador queríamos estabilizar la economía. En El Salvador querían usar la dolarización como una medida para blindar políticas públicas. Creo que en el Ecuador funcionó muy bien, en El Salvador ha tenido un impacto intermedio. En el caso de Argentina no tengo ninguna duda de que les ayudaría a estabilizar la economía y que con las condiciones que tiene Argentina, que tiene un portafolio de exportaciones muy parecido al de Ecuador, a pesar de que es un país de un desarrollo financiero bastante más sofisticado. La propia inflación obliga a ser más sofisticados en herramientas financieras. Pero en Argentina creo que esto permitiría que en un lapso relativamente corto, 10 años, 15 años, el país vuelva a tener
un ingreso por habitante similar al de países europeos como puede ser Portugal o España. Y la gran pregunta es, ¿sería sostenible la dolarización en un país como Argentina? Y creo que ahí la experiencia de Ecuador es muy relevante, porque, como digo, el portafolio de exportaciones es bastante parecido. Ecuador, a base de innovación y de tecnología, ha logrado mejorar su competitividad real y tener muy buenos resultados en evolución de exportaciones no petroleras. Y además Argentina tiene una estructura de economía del conocimiento que es una envidia para cualquier otro país latinoamericano. El número de unicornios que tiene Argentina es superior en todo sentido al de cualquier otro país de América Latina. Y con estabilidad, esas actividades de emprendimiento en tecnología, en toda la economía de conocimiento, sin duda van a florecer. Entonces, ojalá el país vaya por ese camino. Y desde la perspectiva de tu actividad, Roberto, más allá de felicitarte, porque creo que es un esfuerzo muy interesante, pues creo que es el único camino. Es el único camino para poder alcanzar consensos que duren en el tiempo. Te agradezco por la claridad y por el tiempo, porque habíamos programado realmente una reunión de un poquito más corta, pero nos salió clases tuyas a todos, ¿no? Casi son 50 minutos. Como eran las horas, ¿te acuerdas? Eran 50 minutos las clases. Así es. Así que, oye, si bueno, si lo hacemos de 50 minutos, todavía nos quedan unos 5 minutitos. ¿Tienes unos 5 minutitos más? Sí, claro, encantado. Ya, sí, porque no quiero que se nos quede la agenda del tema de Chamorro, ¿no? Que, creo que lo que hemos conversado en la parte social, política y del diálogo nos lleva un poquito a conversar sobre el caso de Chamorro, ¿no? Chamorro, compañero acá en Chile, todas las cosas que estamos analizando las analizamos juntos. eh, y, y claro, él siguió el camino de la política pública, pero eso le llevó al final a más de 600 días de estar incomunicado y preso. ¿Cómo viste tú esa entrevista? ¿Qué pensamiento nos dirías, digamos, a raíz de lo que viste en esa entrevista? Bueno, lo que refleja esa entrevista es que la situación que está viviendo Nicaragua es indefendible. Es inaudito que en ese país se dé el nivel de violación de derechos humanos que se ha producido no solo con Chamorros, sino que creo que con más de 200 personas que han expresado su opinión en un sentido distinto al que le conviene a esa dictadura. Nicaragua está pasando una de las etapas más oscuras de su historia. Y yo sí creo que mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Y ojalá esto vaya destruyendo cualquier posibilidad que tenga ese régimen de perpetuarse en el poder. Sin embargo, la experiencia de Cuba y de Venezuela es pavorosa. La manipulación que se hace de toda la situación económica, política y social de Cuba y de Venezuela les ha permitido a esos regímenes legitimarse y sobrevivir en el tiempo, con un costo gigantesco para su población, igual que está sucediendo en Nicaragua. En ese sentido, juegan un papel nefasto muchas organizaciones internacionales que son parte de la mentira, son parte de crear esta historia ficticia. Por ejemplo, que las condiciones de vida en Cuba son mejores que en el promedio latinoamericano, que existe un sistema médico de excelencia. No existe ningún sistema médico de excelencia en Cuba. Las condiciones en las cuales tienen que tratarse
condiciones médicas de la población son pavorosas y creo que ya no son vistas en ningún país de América Latina excepto posiblemente Haití. Entonces, volviendo al caso de Nicaragua, yo creo que solo la presión internacional de países latinoamericanos, no estoy hablando de intervencionismo de Estados Unidos, que puede ser leído en forma negativa, pero ha habido expresiones, por ejemplo, el presidente Boric criticando la situación política Así en es, ha sido Nicaragua, transversal. ¿sí? Y creo que ese tipo de presión internacional es lo único que va a evitar que esta dictadura se perpetúe en el poder, como está sucediendo en Venezuela y ha sucedido en Cuba. Muchas gracias, Alfredo. Sí, pues la verdad es que el tema democracia, finalmente, junto con el tema educación y el otro tema que es como el de la creación de institucionalidad, que es lo que finalmente estamos haciendo, ¿no? O sea, si no tienes una institucionalidad, créatela, ¿no? Y un poquito ese de hacer las paces y del diálogo regional y de la red con esta lógica de esta Santa Cruz, ¿no? Al amparo de la cruz ser libres, decía Eugenio Espejo en las calles de Quito, eh, antes, ¿no es cierto?, del primer grito de la independencia, entre los 1700 y los primeros años de los 1800. Por ahí va, ¿no? Entonces, quizá, ojalá surjan, digamos, procesos de diálogo desde la política pública, pero si no los existen, hay que crearlos desde el business in the community y trabajar con esta lógica de red, ¿no? Así que, bueno, te ratifico la invitación a que te sumes, ¿no es cierto?, a este grupo de liderazgo ciudadano, corporativo, comunitario y, bueno, agradecerte muchísimo por tus palabras para nuestro socio fundador de Hexagon Nicaragua, Juan Chamorro, que efectivamente junto con estos 220 otros líderes, él iba puntero en las elecciones, en las encuestas para ser presidente de Nicaragua y tenía este sueño. Ahora está cuestionando, ¿no?, el tema, pero en la entrevista justamente topamos estos puntos. Así que nada, agradecerte y vamos a seguir conversando. Que estés súper bien, Alfredo, y éxitos por allá en Ecuador. Muchísimas gracias, ha sido un gusto acompañarte y te envío un fuerte abrazo. Muy bien, que estés muy bien entonces y bueno, para ti y para todos los amigos de la Red Santa Cruz, yo me despido aquí y te agradecemos, Fred. Gracias.